Ayer viernes, se dio continuidad al desarrollo de la fecha número 34 de la categoría Primera B, en la ciudad de Ñemby, hubo paridad de 2-2 entre Fulgencio Yegros y Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Los goles para el equipo local fueron por obra de Juan Sánchez y Robert Cuevas, respectivamente, y Rubén Torales y Brian Cabrera convirtieron para la visita. Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar terminó el torneo en el 13ª posición con 35 puntos. Fulgencio Yegros por su parte se despide de la Primera B División, el próximo año jugará en la Primera C División, cuarta categoría del fútbol paraguayo. Yegros terminó en el penúltimo lugar con 23 puntos. Y en el promedio terminó último con 0,718 puntos. En el barrio Brugada de la ciudad de Asunción, hubo un partidazo entre el 3 de febrero de Asunción y el 3 de noviembre. Lluvia de goles, el encuentro terminó 5-4 a favor de la visita. Para el 3 de febrero marcaron Elías Rey en 2 ocasiones, Rodrigo Cantero y José Pereira. Y para el 3 de noviembre lo hizo Hugo Aquino en 2 ocasiones, Luis Fleitas también en 2 ocasiones y Esteban Ramírez. 3 de noviembre terminó en el quinto lugar con 58 puntos. Mientras que el 3 de febrero terminó en el 15º lugar con 28 puntos. En la ciudad de Ñemby, el local Cristóbal Colón y Deportivo Capiatá terminaron igualando por el marcador de 1-1. Para el local marcó Nicolás Riquelme. Y para Capiatá lo hizo José Cuquejo, de penal. Deportivo Capiatá se quedó en el sexto puesto con 54 puntos. Cristóbal Colón terminó en el 10ª posición con 37 puntos. Paridad en el Parque del Guairá de la ciudad de Villarrica por la fecha 18 de la Copa de Primera 2022. Guaireña Fútbol Club y Sol de América empataron sin goles. En el conjunto local, se fue expulsado Gustavo Navarro a los 84 minutos por doble amarilla. Guaireña quedó en el quinto puesto con 24 puntos. Y Sol de América en el 10º puesto con 19 puntos. Para la próxima fecha 19, Sol de América recibirá a Tacuary, mientras que Nacional se medirá a Guaireña. Triunfo y goleada de Tacuary en el Defensores del Chaco. El Tacua venció por 5-1 al 12 de octubre de Itaúba. Por la fecha 18 de la Copa de Primera. Para Tacuary marcaron Gustavo Aguilar en 3 ocasiones, Lucas Sanabria y para cerrar la goleada, Jorge Ortega. Y para el 12 de octubre lo hizo David Mendieta. Fue expulsado Alex Garcete del 12 de octubre al 82 minutos. Tacuary con esta victoria se ubica en sexto lugar con 24 puntos. El 12 por su parte se encuentra último con tan solo 8 puntos. En la próxima fecha, Sol de América vs Tacuary. 12 de octubre VS Sportivo Ameliano. Y bueno, esto es todo por el momento. Yo me despido sin antes avisarle que les dejo mi Facebook y mi Instagram en la descripción, para las personas que deseen seguirme. Si les gustó el video, suscríbanse y pulgar arriba. Saludos.